Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que ustedes me mandan y si tú tienes una pregunta me puedes enviarla a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com y yo en este programa contesto no todas, y gracias por las preguntas que me mandan, y yo contesto la más que pueda. Entonces, hoy vamos directo a las preguntas. Edwin pregunta así: buenas tardes, Felipe, un gusto saludarte a ti también. Pregunta: yo me divorcié de mi esposa, nuevamente estamos juntos, ¿debemos casarnos por la iglesia nuevamente o solo ante un abogado? Buena pregunta, y yo creo que la respuesta se encuentra en... Primero, felicidades, porque Dios está restaurando algo que ustedes rompieron, algo que deshicieron. Es un efecto del pecado, y el divorcio y el hecho que ustedes están reconciliándose y restaurando esa relación. Qué bueno, esa es evidencia de la gracia de Dios en la vida de ustedes. En cuanto al matrimonio, recuerda, una advertencia, no me preguntaste eso, pero una advertencia. Recuerda, no vivan juntos, no tengan una relación íntima hasta que se casen otra vez, porque hasta que se casen no están casados. Y si tienen una relación íntima, están fornicando. Entonces, lo mejor sería lo más rápido posible volverse a casar, casarse por una iglesia o por un abogado. Lo que yo he observado en la palabra de Dios es que la Biblia no prescribe cómo uno tiene que casarse, dando de entender, y yo creo que desde el principio eso es dado a entender que el matrimonio, lo que vale como matrimonio en los ojos de Dios, es lo que vale como matrimonio ante la ley civil del país y la sociedad y la cultura actual de uno. Por eso la Biblia nos dice que así tienes que casarte. Claro que es bonito celebrar el matrimonio con una ceremonia religiosa con sus hermanos en Cristo. Eso es lindo, pero en muchos países lo que realmente vale es la firma, es el documento, el contrato, es la licencia de matrimonio, y eso es diferente en cada país. Pero yo que ustedes lo más pronto posible, si se van a casar, cásense según la ley de su país, porque lo que es dado por sentado en la palabra de Dios es que ese es lo que es un matrimonio válido delante de Dios. Y después, si quieren hacer una ceremonia en la iglesia, hazla. Pero hagan el pacto legal, el cual es válido como matrimonio en los ojos de Dios. Y de nuevo, lo felicito. Eso es, wow, qué bendición ver un matrimonio restaurado. Ok, Andrés pregunta: si Dios te dijera, pídeme una cosa y te la daré, ¿qué pedirías? Yo sé qué pediría. Lo que yo pediría es que pudiera terminar bien mi camino, ser fiel al final, no solo servir a Dios por un tiempo de mi vida, sino hasta el día que yo pase de esta vida, y que yo pudiera dar gloria a Dios, no solo en mi vida, sino en mis horas o días, o meses, o semanas de muerte. Entonces, que al sufrir y morir, que yo no niegue mi fe, que no abandone a mi Dios, y que yo sirva a Dios hasta el día que yo muera. Y si pudiera pedir dos cosas, pediría que Él me concediera el privilegio de poder ser productivo en su reino hasta el final. Eso es lo que yo quisiera pedir a Dios. Otra pregunta tiene Andrés: ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Buena pregunta. Recuerden Juan cuando preguntaron a Jesús qué tenemos que hacer para
bueno, básicamente la misma pregunta que dijo a Nicodemo, por ejemplo, Juan 3, tiene que nacer de nuevo, que dijo en Juan, si no me equivoco, Juan 6, tienen que hacer la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en el Hijo. ¿Qué dijo Pedro después de la muerte de Jesús, cuando él dijo en términos claras y específicas a personas que estaban llegando a tener fe en Cristo y preguntaron en Hechos 2:37 qué debemos hacer? Y él dijo que arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea que tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Cuando Dios nos da la fe de creer en Él y poner nuestra confianza en Él y hacer ese compromiso que vamos a seguir a Cristo. ¿Cómo hacemos esto? En términos prácticos, en Hechos 2, es por arrepentirnos, tomar la decisión con la mente y el corazón que vamos a seguir a Cristo y bautizarnos. Eso es con el cuerpo ser sumergido en agua, sellar la decisión de seguir a Cristo. Y dice que cuando tomamos esa decisión de esa forma, Él nos da perdón. O sea que somos adoptados como sus hijos, nos lava en la sangre de Jesús y nos da su Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer para ser salvos, decidir seguir a Jesús por arrepentirnos y bautizarnos, entregarnos así a Él. Buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Carlos pregunta, ¿la pastora es la secretaria del Espíritu Santo? Y los pastores es un ángel de Dios para llevar el mensaje de las buenas nuevas. Yo creo que esa es buena pregunta. Para empezar, no, la pastora, esa no es una frase que ni uso. ¿Sabe por qué? Porque no aparece en la Biblia. La palabra o el puesto de liderazgo de pastor es algo inventado por hombres. Y muchas veces los evangélicos, ¿qué hacemos? Criticamos a la iglesia católica por inventar para lo que no, puestos en la iglesia y inventar estructuras de iglesia que no aparecen en el texto. Y después, ¿qué hacemos nosotros? A veces hacemos lo mismo. Y esto de pastora es lo mismo, no es algo fuera de la palabra de Dios. Eso no existe en lo establecido por Dios. Pablo nunca dijo a Timoteo, establezca pastoras o obispas o ancianas. Eran ancianos, pastores, eran hombres que iban a llevar el liderazgo de la iglesia. Entonces, no, eso no es un puesto bíblico para empezar. Mi esposa, y por ejemplo en la congregación que estamos plantando, mi esposa no es la pastora, es una hermana que ella tiene mucho liderazgo, especialmente con las mujeres, y tiene un ministerio que Dios le ha dado, no solo porque es mi esposa y porque no hay un puesto que corresponde a eso, sino porque es una cristiana. Y ahí es donde encontramos, creo que, la segunda parte de la pregunta. Si el pastor es un ángel de Dios, es más especial que uno, que están todos cristianos y el pastor aquí. La palabra dice en Hebreos, por ejemplo, que nosotros debemos obedecer a nuestros pastores, que debemos seguir la guía de ellos. Es cierto, tienen liderazgo, tienen autoridad, pero todos somos cristianos. Todos somos creyentes, seguidores de Jesús. No hay rangos de importancia o rangos de gente más especial que otros. De hecho, yo te animo que leas Efesios 4, porque ahí describe algunos no son puestos tanto como quizá puestos o cargo de liderazgo, responsabilidad de liderazgo, entre ellos pastor y maestro y diferentes puestos de liderazgo en la iglesia, pero dice que el propósito de ese liderazgo que Dios da a algunos es para preparar a los santos para la obra del ministerio. O sea que el trabajo de ser discípulos, de enseñar a no cristianos y bautizarlos y después seguirles enseñando, el trabajo de levantar la iglesia es de todos, no solo de algunos líderes. Entonces, buenas preguntas, excelente pregunta. Ok, seguimos con las preguntas.
A ver, a ver, a ver. Oh. Magali dice así, esa es una buena pregunta. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué muere un niño recién nacido que no tiene pecados? Esa es una pregunta que, si tuviera yo que adivinar, yo diría que atrás de esa pregunta hay dolor. O dolor que tú has experimentado personalmente, o dolor que tú has observado, que has experimentado a mano de otros, que otros han experimentado y que tú has compartido con otros. Porque mueren niños que no han pecado, porque nosotros vivimos en un mundo quebrado por el pecado, la rebeldía contra Dios, desde que Adán y Eva, y después todo lo que le siguieron, desde que ellos dijeron a Dios, nosotros queremos ser nuestro propio jefe. Es una parafrase, pero ellos desobedecieron a Dios porque querían ser como Dios, querían llegar a su nivel y ser el Dios de su vida. Y todos nosotros tenemos la misma tentación y caemos en el mismo pecado de querer ser nuestro propio jefe. ¿Qué dijo Dios? Él maldijo la tierra. No solo puso castigo sobre la persona, sino también sobre la tierra. El mundo está quebrado. Y por eso, al final, si saltamos de Génesis 3, Apocalipsis 21, al final de la historia, vemos la ciudad de Dios descender de los cielos, nuevo cielo, nueva tierra, que Dios habita con los hombres, donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Por qué? Porque lo viejo ya no está, y nuevo, todo es nuevo, porque la rebeldía ya no existirá. Desde Lucifer, Satanás, desde los demonios, o sea, hasta los que no creyeron en Dios y que no se entregaron a Él durante esta vida, todo lo que vivieron su existencia rebeldía contra Dios estarán bajo castigo perpetuo para toda la eternidad, y los que se entregaron a Dios serán parte de la nueva creación. Y por mientras, todos sufrimos los efectos, a veces efectos de pecado individual, o sea, yo hago algo y sufro las consecuencias, a veces la cosa mala que nos pasa, desde el cáncer o niños que mueren, que no han pecado, toda la tristeza y la maldad de ese mundo nos debe servir de recordar que nosotros vivimos en un lugar quebrado por la rebeldía contra su Creador, y nada funciona como debería. Nada funciona como debería, pero nuestra esperanza no es que todo se perfeccione en esta vida, sino que en la próxima, nosotros, si somos hijos de Dios, estaremos con nuestro Padre por siempre. Esa es nuestra esperanza. Y los niños que mueren sin haber rebelado contra Dios mueren inocentemente. ¿Qué dijo Jesús? Que vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Hablando de niños chiquitos. Mire, los niños que mueren pequeños en su inocencia, ellos inmediatamente entran en el reino de Dios. Ellos estarán ahí con nosotros y nosotros permanecemos fieles. Y ellos tienen dicho de no tener que pasar por la agonía de este mundo, y por no tener que pasar por la incertidumbre si van a seguir a Cristo o no. Están con Él. Buena pregunta, gracias por hacerla. Ok, seguimos con las preguntas. Yo creo que yo envié preguntas que me habían dado. Oh, sí. A ver. Llegamos a la próxima. Uno más. Disculpa la tardanza. Ya llegaremos a la próxima. Ok, Elena pregunta. Esa es una buena pregunta. Elena pregunta: hola Felipe, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga a usted también. Tengo mucha necesidad de Dios, igual a todos.
es una gracia de Dios que te hace sentir la necesidad de Él. Quisiera me pueda recomendar una congregación en Manhattan y describe más o menos entre cuáles calles vive. Me gustaría mucho invitar a mi familia también. Esa es la primera pregunta. Hay otra, pero para contestar esa pregunta, esa es una buena pregunta. Desafortunadamente no tengo una respuesta, pero lo que me gustaría decir en cuanto a esa pregunta es algo que quizás nos ayudaría, no solo a ti, pero a varios quizás, porque a veces nos toca buscar una iglesia donde congregarnos. A veces andamos de vacación y queremos congregarnos con otros hermanos y ahí solo buscamos donde sea y nos reunimos porque es un domingo o 2 domingos, pero a veces nos mudamos a un lugar nuevo, no tenemos una iglesia y no sabemos dónde reunirnos, cómo encontramos una buena iglesia. Me imagino que la mayoría de los que ven ese video van a tener algo en común. Van a estar cerca de una iglesia cristiana, y si Dios lo permite, si Dios lo de gracia, tal vez una iglesia con sana doctrina. Lo más importante es buscar localmente una iglesia por preguntar. Yo, por ejemplo, no conozco el vecindario donde usted vive y desafortunadamente no puedo opinar, pero lo que sí puedo decir es que tiene que haber una iglesia y más en la ciudad de Nueva York y más en su área, entonces tiene que haber algo, pero la forma de encontrarlo es preguntando a otras personas. Hey, estoy buscando una iglesia cristiana donde me puede congregar y después ya te das cuenta de algunos y vas preguntando por su doctrina. Lo bueno que vivimos en tiempo del internet, puedes buscar en el internet y ver más o menos qué cree, asistir, hablar con los líderes, ir investigando. Y mi consejo es, no te quedes mucho tiempo en la etapa de investigar, porque a veces uno va investigando dónde congregarse, va visitando y nunca se compromete a uno. Entonces, con mucha oración, vaya visitando diferentes iglesias y después, cuando Dios le da la guía clara, reunirte con una y así decidir comprometerte a uno. No dejen pasar mucho tiempo sin comprometerte a una congregación. Ahora, lo importante, asegura que tienes sana doctrina. Asegura que la iglesia no es una iglesia que predica de los grandes errores, el evangelio de prosperidad o de los grandes errores que enseña sana doctrina. Y que tú puedes no solo asistir los domingos, sino entrar en la vida comunitaria de esa familia cristiana. Que Dios te bendiga, que te guíe en tu búsqueda. La segunda pregunta que tiene Elena es, me gustaría preguntar qué hacer cuando una persona pide dinero en la calle. Me siento culpable cuando no le doy dinero y es porque pienso lo van a usar para comprar drogas. Y después describe situaciones que ha visto que las personas generosas han sido rechazadas porque dan comida y no dan dinero. ¿Qué hacer cuando... Y le voy a ser sincero, es la tentación de ver situaciones así y endurecer su corazón. Y más en nuestro tiempo, hay personas que viven en la calle y con el tiempo uno encierra su corazón y hasta no ve a la persona necesitada cuando sale de su casa. No la ve porque siempre están y se los olvida y ya es como de costumbre. Y yo creo que Dios quiere que tengamos un corazón muy sensible y con compasión. Recuerda cómo Jesús miraba a la gente con compasión. No significa que tenemos que ayudar a todo lo que vemos, no significa que tenemos que ayudar de la forma que ellos quieren, no significa que no tenemos que dejar que nos manipulen, tampoco no significa que no tenemos que ayudar a nadie, no significa que tenemos que pensarlo mucho, hay que preguntar al Espíritu Santo qué quiere que yo haga. Y si siente tocado hacer algo, hazlo. No hay que pensarlo mucho. No hay que poner muchos pretextos y tal vez y no sé qué. Yo solo hacerlo y salir de compromiso con Dios. Y Dios premiará tu generosidad. Lo que la persona hace después es responsabilidad de esa persona. Lo que tú haces cuando Dios te guíe a dar a alguien, a ayudar a alguien, es tu responsabilidad. No hay que cumplir lo que uno siente que Dios quiere que haga y hay que preguntar a Dios, ¿cómo quiere que yo sea generoso? ¿Quiere que dé mi tiempo, mi dinero, dar cosas?
Dejar que Dios te guíe y responder a las oportunidades que Él pone delante de ti. Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Ok. Susana pregunta, ¿cómo puedo enseñar la Biblia a otros? Excelente pregunta. Esa es una pregunta que en diferentes formas ha entrado en diferentes momentos y yo sé que entrará en diferentes formas en el futuro y seguiré contestando esa pregunta porque para mí es lo más importante. Porque no es solo predicar enfrente en el domingo, ese es de toda la vida. Jesús nos manda a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles a guardar o obedecer todo lo que nos ha mandado. Eso significa que la vida de un cristiano es de enseñar uno a uno, enseñar a sus hijos, enseñar a su pareja, enseñar a sus hermanos. Cada oportunidad que hablamos con alguien debe ser una oportunidad de hablar el Evangelio y de enseñar y a veces abrir la Biblia si es posible. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo enseñar la palabra de Dios? Y si tienes hijos o alguien en su casa a quien puede enseñar, la mejor forma es solo abrir la Biblia y leer. Por ejemplo, ahorita yo estoy leyendo el libro de 1 Timoteo con mis hijos. Entonces leemos un capítulo y después yo hago la pregunta ¿qué te dijo Dios? ¿O qué te llamó la atención en ese texto? Una pregunta para hacer que veamos el texto, que pensemos y reflejemos sobre lo que dice el texto. Y la última pregunta que debemos hacer cuando leemos la Biblia con alguien es ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación, tanto en general para todos nosotros y para ti? ¿Qué debes hacer tú? O sea, ¿qué dice Dios en ese texto? ¿Qué significa el texto? Y dos, ¿qué debemos hacer por lo que Dios ha dicho en ese texto? Y con esas dos preguntas, leyendo la Biblia y haciendo esas preguntas, Dios deja, muchas veces desarrolla conversaciones y uno escudriña la palabra y enseña a otros a escudriñar la palabra. Entonces así yo empezaría yo de enseñar la palabra de Dios. También si quieres estudiar algo más formal con alguien, que a veces es una buena idea, si Dios te da un estudio, por ejemplo, con un no cristiano, algunos de los libros que nosotros regalamos en pazcondios.com, los libros electrónicos, son buenos para enseñar, son escritos algunos para ser usados en un estudio uno a uno con otra persona. Quiero paz con Dios, excelente libro, un estudio para estudiar con alguien que no es cristiano. La base es un buen estudio, es un buen libro, pero lo puede usar como estudio. Sígueme también, o sea, son estudios que pueden ser usados con otras personas para enseñar la palabra y la enseñanza de la palabra a través de ese libro. Otra pregunta, Arely pregunta, ¿es bíblico que tengas una enfermedad terminal y mueras? Otra vez, yo sé que esa pregunta no viene, me imagino que no viene de la pura teoría, viene, me imagino, de dolor personal. Y si tú estás enferma o si tienes alguien enfermo en tu familia o un ser querido que ha muerto, esa pregunta viene porque yo creo que muchas veces en el cristianismo moderno, en nuestro tiempo, el evangelio de la prosperidad ha enseñado algo que no nos prepara a enfrentar las realidades de la vida en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído, corrompido y por el pecado que no funciona como debería funcionar, como algún día los nuevos cielos y la nueva tierra funcionarán. Y la teología que es muy popular hoy día dice, puede vivir tu mejor vida ahora. Y tomando lo que la Biblia dice de la sanación, que Dios sana, Él puede sanar y Él sana. Y mucho podríamos contar historias de cómo Dios ha sanado y hemos visto a Dios obrar. El hecho que Dios puede sanar y que sana
después esa realidad bíblica es extendida de ser algo que no es bíblico, o sea, decir que Dios siempre sana y tiene que sanar, y si no sana es porque no tienes suficiente fe, o porque estás en pecado, o porque no estás haciendo algo bien, porque Dios sana. Y esa parte no es cierto, no es bíblico que Dios sana a todos de sus hijos siempre en esta vida. Si son sus hijos, son sanados de lo más grande que es su rebeldía contra Dios y la ira de Dios y la condenación eterna. Están sanados de lo que realmente importa y han recibido el milagro más grande de ser hecho una nueva persona. Dios sana de verdad. Ahora, temporalmente, terrenalmente, a veces sana y a veces no sana. Santiago 5 habla de cómo pedir que Dios sane, de ir a los ancianos y que ellos oren. Pero siempre es como oró Jesús en Getsemaní: no mi voluntad sino la tuya. Lo puedes hacer y te estamos rogando que lo hagas, pero haz tu voluntad. Y si tú no vas a sanar a esa persona, o por lo menos hoy no lo vas a sanar, que es pedir que Dios le dé la gracia de cumplir lo que Pablo dice en Filipenses 1, que Jesús sea glorificado en mi cuerpo, en la vida o en la muerte. ¿Y sabe qué? Pablo murió. Los apóstoles murieron. Jesús fue asesinado. Todos los del Nuevo Testamento murieron. No es un pecado, no es fuera de lo bíblico tener una enfermedad y morir. Es el destino de todos. Hasta que venga Jesús, hasta la persona más apegada a Dios que tú conoces morirá, a menos que venga Jesús primero. Entonces, que Dios nos dé la gracia, la base teológica. Y yo te aconsejaría que leas el libro La Base que regalamos en Quiero Paz con Dios. Lee el libro La Base para ver algo de la teología bíblica. Pero específicamente con esa pregunta, que Dios nos dé la gracia a cada uno de nosotros a darle gloria, a glorificar a Él en la vida y en la muerte. En nuestro lecho de muerte que demos gloria a Dios, que no declaremos sanidad que Él no ha prometido, que pedamos a nuestro Padre que haga su voluntad, y queremos que nos sane, pero queremos ser fiel y darle gloria, aun si no nos sana. Un ejemplo grande de vivir, de dar gloria a Dios en nuestra vida es cuando nosotros pasamos por sufrimiento personal o físico, o en nuestra familia o en la vida, pasamos por sufrimiento y nos aferramos más a Dios en el momento, y no para que nos saque de problemas, sino porque queremos más de Él y Él es más real a nosotros. Que Dios nos ayude a sufrir bien para su gloria, y con siempre la esperanza de estar con Él por toda la eternidad. Yeah. Buena pregunta, y gracias por la pregunta. Y yo sé que hay más preguntas que no vi. Sigue mandándome las preguntas, y al ir entrando, yo las iré contestando. Y que Dios te bendiga. Y gracias por ver ese video conmigo y pasar ese tiempo conmigo. Y si tú tienes una pregunta, mándame la pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, y nos veremos en la próxima.